Dentro del conjunto de derechos humanos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser humanos, está el derecho a la información, a una información de calidad y accesible. Este derecho llave, como le llaman, nos permite tener herramientas para acceder a otros derechos como el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, el derecho al agua, a la participación política y más. En un sistema democrático e igualitario, la garantía del derecho a la información es fundamental. En este capítulo hablaremos sobre qué es el derecho a la información, qué es la transparencia y qué mecanismos tenemos para acceder a ella, y analizaremos por qué es una herramienta clave para el ejercicio ciudadano y el acceso a los derechos de las mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al quinto episodio de Jacarandas ya. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado y que se han acercado con alguna recomendación o algún comentario. Créanos que tomamos todas sus observaciones y consideraciones muy importantes para poder fortalecer este esfuerzo que es Jacarandas, que como ustedes saben, es un esfuerzo colectivo desde el órgano independiente de género de Futuro y en el cual pues queremos escuchar a las mujeres que integran el partido y también llegar a esas compañeras que nos están escuchando al interior del estado, que militan o que simpatizan con el partido y que están buscando cómo aterrizar la agenda de derechos humanos de las mujeres y de género en sus municipios, en sus colonias. Y bueno, el día de hoy, como les habíamos adelantado, vamos a estar hablando sobre la transparencia, el derecho a la información, qué es eso, de qué va, y para ello nos acompañan dos grandes amigas y compañeras del partido, que son Tania Neri. ¿Cómo estás, Tania? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y también está Ana Vicencio. Ana, ¿cómo andas? Muy bien, gracias, Jackie. Hola, Tania, y saludos a todos quienes nos escuchan. Y pues bueno, aquí en el micrófono les habla Jacqueline Galaviz, por acá nos acompaña María Vicencio en la producción y Adolfo en los controles. Y pues bueno, las compañeras que están acá el día de hoy pues tienen mucha experiencia en el tema que vamos a hablar. Por acá Tania Neri es abogada y maestra en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene más de 10 años de experiencia en materia de transparencia. Ha sido capacitadora en temas de transparencia, rendición de cuentas, archivos y protección de datos y actualmente es titular del órgano de transparencia de Futuro. Y bueno, Ana Vicencio tiene un montón, ¿no?, de experiencia en diversos temas. Eres de las mujeres que decíamos, ¿a cuál episodio le invitamos, no? Porque creemos que puedes compartirnos en muchos, pero bueno, agradecemos que estés el día de hoy para hablar sobre el derecho a la información. Ana es parte del equipo de la presidencia de Futuro, fue cofundadora y consejera política de Wikipolítica Jalisco, es comunicóloga y maestra en gestión pública, es profesora en el ITESO. Trabajó en Jalisco como Vamos como coordinadora de comunicación y proyectos y estratégicos, es coordinadora nacional de la Alianza contra la Desigualdad e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, capítulo Jalisco. Bueno, nada más una corrección fui coordinadora de la alianza, Ok, ya terminó mi periodo, pero ahí estuve con ellos acompañándoles durante más de un año. gracias por la aclaración, Ana, desde sociedad civil, ¿no? Empujando también esta gran agenda contra la desigualdad que, bueno, atraviesa un montón de temas. Y bueno, la transparencia, ¿no? Como dicen, la información es poder, ¿no? Esta frase que nos compartías de Amedino, la información es poder y entonces tenemos derecho a saber, ¿no? El día de hoy hablaremos de este derecho que abre puertas a que podamos acceder a otro montón de derechos. Pero ¿cómo podríamos platicarle a la gente que nos está escuchando qué es eso de la transparencia, ¿no? ¿Qué implica el derecho a la información? ¿Qué nos dirían? Híjole, bueno, no, sin ganas de ponerme académica ni nada, pero porque en general suele ser percibido como un tema técnico, ¿no? Difícil a lo mejor de masticar y puede traducirse, ¿no? En generar como las herramientas que necesitan las personas, o sea, facilitarles a través de la información que necesitan para darle seguimiento a lo que está sucediendo dentro de los espacios de representación, dentro de los gobiernos, ¿no? Es una forma en la que pueden no solo ver lo que sucede, sino evaluarlo y generar en su momento, pues, sanciones, ¿no? Cuando ocurran decisiones que no están sucediendo para beneficio del interés público, una sanción que puede ir desde las relativas a la corrupción, pero también incluso con el ejercicio de sus derechos políticos como para decir si los van a volver a votar en la siguiente elección o no. Es una posibilidad
de involucrarse más en la vida pública, más allá de solo el momento en el que se va a votar, para conocer qué es lo que está pasando en las instituciones públicas, que recordemos que utilizan recursos públicos, que al final de cuentas manejan información que también es pública y que debería estar al acceso pues, de todas las personas. Y justo los mecanismos de transparencia lo que posibilitan es eso, ¿no? Que la gente conozca que está tras bambalinas para que también sea parte de esos procesos y es una manera mucho más intensa de vivir y pues ser parte de los espacios comunitarios, ¿no? De toma de decisiones, en este caso las instituciones de gobierno. Sí, saber en qué se gastan, cómo se lo gastan y también en qué no están gastando, ¿no? Los gobiernos y las instituciones públicas. Tania. También hay que catalogar lo que es como es un derecho humano. Entonces, esa es una parte esencial de este derecho. Entonces, hay que hacerles saber a las personas que nosotros, todas las personas, podemos saber el cómo, en qué y hacia dónde va cada recurso que se está ejerciendo por parte de las autoridades o de cualquier sujeto obligado que tenga funciones, públicas. Eso te iba a preguntar. ¿Le podemos preguntar a cualquier institución, a cualquier organización o a quiénes están obligados, a respondernos, ¿no? Y, ¿a quiénes serían estos sujetos obligados? Los sujetos obligados son los que están catalogados dentro de la ley de transparencia, y que, ejerzan, recursos públicos o personas que hagan, funciones que tuviera que hacer, una autoridad, Okey. ¿verdad? Esos serían. O sea, no solamente son como que los gobiernos, ¿no? El ayuntamiento, sino también, por ejemplo, no sé, las universidades públicas que reciben un recurso. Universidades, partidos públicos, cualquier, personas o asociación que reciba, financiamiento público. Okey, y como decías, Tania, ¿no? Este derecho, este derecho forma parte de todo este conjunto de derechos humanos que tenemos por el simple hecho de existir, ¿no? Y que deben ser garantizados por el Estado. Y ahorita mencionabas algunas leyes, ¿no? O sea, está la ley de transparencia a nivel, local, a nivel nacional. Sí, o sea, hay un ramillete de legislación. Aquí la legislación de Jalisco es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También tenemos la Ley de Archivos, que es primordial para que los sujetos obligados tengan, toda su documentación en orden y que no exista alguna excusa para no poder entregar la información que se está solicitando. Hay leyes federales que tienen que ver con el tema, pero lo que nos aplicaría aquí en Jalisco sería la ley de transparencia y los términos aquí en Jalisco son más acotados que en el resto de México, pues. Sí, Entonces, ese es un avance que se ha tenido aquí en Jalisco. y justo eso, con lo que comentas, Tania, un poco en preparación a este podcast hablábamos sobre cómo Jalisco ha sido un referente mucho en este tema para todo el país. De hecho, fue el primer estado en tener una ley de transparencia, incluso adelantándose a la ley federal. Y eso, bueno, luego generó, una vez que hubo la ley federal, la necesidad de que hubiera adecuaciones y, entre otras cosas, pues la creación de nuestro ahora Instituto de Transparencia y acceso a la información pública a nivel estatal. Entonces, Jalisco, pensemos pues que estamos hablando de un derecho fundamental, como ya lo estamos diciendo, es decir, un derecho de todas y todos por ser humanos, pero también es algo relativamente reciente y por eso vale la pena mucho dialogar sobre eso, para que la gente conozca que tiene este derecho y cómo ejercerlo. Y cuando digo reciente, pues es que es realmente del 2000 para acá, ¿no? O sea, aunque había esfuerzos por hacer transparencia, más bien por hacer los procesos transparentes y el uso de los recursos públicos desde antes, el hecho es que una vez que ya no hubo mayoría en el Congreso del partido hegemónico, una vez que también hubo estados que empezaron a ser gobernados por partidos que no eran el PRI, empezó a tener más sentido entonces para las personas, o por lo menos tuvo más cabida en la agenda pública, insistir en temas de transparencia. Y estamos hablando de que una discusión que empezó a ser más grande a partir de los noventas, ¿no? Entonces, fue más o menos en el 2000 cuando empieza a ser un tema aquí en Jalisco y pues de 2000 a 2022 es realmente poco tiempo, ¿no? Entonces todavía estamos ejercitando el músculo, ¿no? Para poder hacer válido, ¿no? O ejercer de manera plena este derecho. Y también las instituciones públicas han mejorado mucho para poder responder
de la manera en la que se necesita, ¿no? Completa, con la documentación, como decía Tania, en orden, ¿no? Hay muchos retos también al interior de las instituciones públicas que a lo largo de las últimas 2 décadas también han mejorado bastante y que igual con la experiencia Tania nos puede comentar mucho porque también, pues, se encargó de alguno de los espacios de transparencia a nivel municipal, de los primeros que hubo, ¿no? Entonces, no sé si tú misma, al estar viviendo eso, pues, has notado cambios relevantes en los últimos años. Sí, no, por ejemplo, las primeras solicitudes iban, pues, muy ambiguas. Entonces, pues, todos los sujetos obligados buscaban la forma, el cómo decir el no. Sí. Entonces, con Las estas trampitas, ¿no? siempre, Ujú. siempre las justificaciones de los sujetos obligados, pues, siempre van a estar ahí. Entonces, con estas reformas que ha habido en estos últimos 20 años, literal, fue de cuando salió la primera ley aquí en Jalisco, entonces sí ha habido un avance muy Jalisco fue el primer estado. sí, el primer estado y después fue Sinaloa. Entonces, Jalisco siempre ha repuntado en estos temas de transparencia. Entonces, sí, cada vez se hace más accesible a que todas las personas, pregunten y que todas las respuestas sean más certeras por parte de los sujetos obligados. Claro, porque no es solo que te den la información, ¿no? Que sino que te la den en un formato accesible, que sea clara, que sea entendible, ¿no? Y, además de estas leyes que se han creado, ahorita lo mencionaban, se han creado también instituciones, ¿no? Para estar monitoreando que los sujetos obligados o que los gobiernos y las instituciones públicas, pues, respondan, ¿no? Y acá en Jalisco tenemos el ITEI, ¿es correcto? Sí, así es. El instituto siempre está, al pendiente del cumplimiento, de todos los sujetos obligados. De no tanto en los 2 temas, pues, en la publicación de la información fundamental y el seguimiento a todas las solicitudes de información. Entonces, él sería como un árbitro muy parcial, sin determinar a quién tiene la razón, pero siempre buscando la mayor transparencia a la información que poseen los sujetos obligados, la información pública que se genera. O sea, sería, perdón, como un espacio o un árbitro al cual podríamos acudir si no se nos está otorgando la información y garantizando este derecho, ¿es así? Ah, es así. Él es quien el instituto, a través del pleno, pues, se resuelven ese tipo de controversias cuando alguno no está muy conforme con la información que se está brindando, se está ocultando, o se determina fuera del término establecido por la ley. Entonces, sí, son resoluciones muy justas, no sé si sea esa la palabra, pero sí se obliga directamente a los sujetos obligados para dar un cabal cumplimiento, sin tener justificaciones extras de los sujetos obligados. Okey, ibas a decir algo, Ana. Sí, que justo, bueno, la existencia del ITEI es justo para garantizar que sí se haga efectivo nuestro derecho, ¿no? Y por eso, como decía Tania, pues reconociendo que existen todavía muchas resistencias al interior de algunos gobiernos o de instituciones públicas para generar y entregar la información como se solicita. Entonces, por eso lo importante que es el trabajo del ITEI, que apenas el 2 de julio cumplió 19 años, 17 años, perdón. Entonces, o sea, sigue siendo una institución relativamente joven, pero en la que al paso del tiempo también ha tenido, pues, su desgaste y digamos, si en las recientes, discusiones sobre la persona que va a ser la nueva titular de este instituto, porque será una mujer, pues, ha habido también mucho interés de partidos políticos de involucrarse en el proceso para evitar que esta persona, como decía Tania, pues, garantice la imparcialidad y que independientemente de cualquier interés político, pues, pueda garantizar que se están defendiendo el derecho al acceso a la información. Entonces, también el proceso de designación, como ocurre en muchas instituciones públicas, pues tiene que garantizarse que se realice con total autonomía y a través de los procesos que dicta la ley. El problema del actual proceso de la designación es que están siguiendo, pues, caminos que no estaban escritos en la ley, ¿no? Incluso ignorando a los órganos, en el caso del ITEI, un consejo consultivo conformado por ciudadanas y ciudadanos expertos independientes que deberían involucrarse en este proceso y que no lo están haciendo. Lo menciono porque es un caso que nos alerta de posibles retrocesos, a pesar de que es un tema relativamente nuevo, que se ha avanzado mucho, pues también siguen existiendo un montón de resistencias de parte de las y los poderosos para seguir avanzando en esta materia y por eso lo importante que es de parte de todas y todos
conocer este derecho para defenderlo y en el caso específico, por ejemplo, de la designación de la titular del ITEI o del trabajo que se realiza en este instituto, pues defender que se realice de manera autónoma e imparcial. Sí, la paradoja, ¿no? O sea, justo en este organismo que tiene que garantizar, ¿no?, este derecho, suceden este tipo de cosas. Y bueno, nos platicaban que toca que la titular sea mujer por un tema de paridad, ¿es correcto? Así es. Entonces, ese es la cuestión que ha pasado en estas semanas, que, Sí, pues, los intereses siempre van a estar ahí, latentes, cruzados, pues. sí. Entonces, pero lo importante es de que universidades y asociaciones, de ciudadanos están empujando a que exactamente se cumpla lo que diga la ley, que no se inventen requisitos que no vienen, porque la ley es muy clara, no hay para dónde hacernos, respecto a este procedimiento de designación. Entonces, es una figura muy importante en nuestro estado y más que representa a una parte de nosotros que sería una mujer, pues. Así es. Y justo ahorita mencionaba, ¿no?, el papel que sociedad civil o que la academia u otros entes también han tenido o tienen para que esta agenda de derechos pueda ser garantizada, ¿no? Y, porque luego pasa que, bueno, están las leyes, están las instituciones, pero siguen buscando estas trampitas, las instituciones para no responder o responder a medias, ¿no? Y bueno, a lo largo, para la preparación de este podcast, estuvimos contactando a distintas compañeras de sociedad civil, defensoras de derechos humanos o de organizaciones que nos platicaran un poco como de su experiencia, ¿no? Al momento de meter una solicitud y también por qué es importante el ejercer este derecho a la información. Y bueno, uno de los compañeros nos decía, ¿no?, que ellos en un proceso de solicitud que hicieron a cierta dependencia, no les responden la información adecuadamente como la estaban solicitando, los mandan, ¿no? Les dicen, bueno, tu información no la tenemos sistematizada, vamos a hacer un informe especial y así se los llevaron, ¿no? Se pasaron los términos, no los respetaron y, pues, bueno, finalmente esta organización y estos defensores deciden irse a un recurso de revisión. Ahorita nos platicas, Tania, qué es esto del recurso de revisión. Bueno, si quieres de una vez y ahí termino la anécdota. Bueno, el recurso de revisión se interpone una vez que se emite la resolución por parte del sujeto obligado y el ITEI entra al estudio de la totalidad de la información que se solicitó. Ahí se pide un informe al sujeto obligado para que en 3 días rinda un informe, es decir, remita constancias de qué se hizo en el procedimiento y ahí el ITEI determina la procedencia o no del recurso, es decir, si Si la queja va o no va. Okey. el recurso o Ujú. los agravios que hizo valer ahora el recurrente fueron válidos y se ordena a que se entregue la información. En estas últimas sesiones el instituto ha estado muy impecable en sus sanciones, entonces pienso que ha sido también esa parte del gran trabajo que se ha hecho por parte del instituto. Entonces, es seguir avanzando, pues, a que se concluya con este procedimiento para que sí, en realidad, tengan la información que están solicitando. Sí, o sea, si yo como solicitante no me dan la información, puedo acceder entonces a esta herramienta que es el recurso de revisión a través del instituto. Y bueno, ellos nos contaban que se van finalmente a recurso de revisión y algo que empezó a suceder es que la institución, la que no les había dado la información, les escribía de manera no oficial, ¿no? A través de correos no oficiales o les buscaba por sus teléfonos y les decía, bueno, es que también pidieron un montón de información, ¿no? O sea, un poco como buscando brincar, ¿no? Fuera de la ley o el negociar un poco, llegar a un acuerdo, para, poder finalmente darle solución a ese asunto, ¿no? Y nos han Chale. contado un montón de experiencias, ¿no? Estas que ya nos compartías, Ana, de cuando te dan la información toda tachada, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que te están dando, pues, no es no te sirve tanto para el ejercicio de derechos. A mí una vez me pasó que hice una pregunta a fiscalía, ¿no?, de acá del estado, y me respondieron 17 cuartillas explicándome por qué la pregunta que yo hacía atentaba contra la seguridad nacional, ¿no? Y era una simple pregunta sobre la capacitación y quiénes habían asistido. Ya después con la experiencia uno aprende que no puede preguntar nombres, ¿no? Ujú. Porque entonces eso ya, pues ahí te limita en que te puedan dar la información. Pero justo eso, Tania, a ver, ¿qué tips nos podrías dar para aquellas personas que dicen, bueno, yo quiero preguntarle a mi ayuntamiento, a mi diputada, a mi diputado, cierta información, en qué se está gastando los recursos, cuál es su programa de trabajo, lo que sea que podamos preguntar, ¿qué nos podrías decir que podemos ejercer como Pues, tips? unos de las cosas que pueden hacer los solicitantes es ser muy concretos en lo que piden.
Es decir, determinar si es la información que están pidiendo contiene datos personales, ahí van a se puede hacer una posible reserva. Entonces, hay que cuidar mucho eso, el periodo de la información que están solicitando, porque no, o sea, para toda información que se genere en cualquier sujeto obligado, se tiene que determinar, si no se tiene ahí, tiene que hacer una búsqueda en sus archivos, es declarar una inexistencia, pero bien fundada y motivada. Otro de los tips pudiera ser, los medios de reproducción. Entonces, muchas veces, los sujetos obligados, para sacarle un poco la vuelta, pues te voy a cobrar tantas copias simples. Entonces, las primeras 20 no tienen costo para los solicitantes. Entonces, ir buscando esas alternativas, pero sí ser muy concretos en qué están preguntando. No sé, la ley no determina que se deba de justificar para qué lo quieres. Entonces, no, los solicitantes no tienen esa obligación de justificar O sea, puedo preguntar, sí, ¿cuánto presupuesto tiene esta institución y en qué lo está ejerciendo? así es. Sí, sí, Okey, sí. Por ejemplo, en qué y hacia dónde va el ejercicio del recurso, también se puede preguntar. Todo lo que tenga que ver con dinero, eso tiene que ser totalmente público. okey. Y, ¿a qué herramientas o a dónde podían acercarse las personas que nos están escuchando para aprender más el cómo hacer una solicitud de información, ¿no? Que son estas preguntas, ¿qué formatos hay? ¿Cómo puedo meterme? ¿A dónde podemos acceder? Aquí en Jalisco, ya existe en la Plataforma Nacional de Transparencia el cómo solicitar información pública. Es como si mandaras literal un correo al sujeto obligado, o en cada una de las páginas de los sujetos obligados tienen, Un apartado. un apartado especial y sus correos oficiales. Y la otra sería ir directamente a las oficinas de los sujetos obligados, que a lo mejor sería un poco menos práctica porque, pues, el traslado a lo mejor fuera más complicado, pero sí se tienen esas 3 opciones, y los sujetos obligados tienen la obligación de asesorar cuando alguna persona quiera hacer alguna solicitud y no le quede como tan claro el cómo preguntarlo. Entonces, Eso es importante. nosotros tenemos la obligación de asesorar de manera gratuita el cómo se pueda presentar la solicitud. Okey, perfecto. Y bueno, como mujeres, ¿no? Como defensoras de derechos, como, feministas o como estas mujeres que están en el ejercicio, político, ¿por qué creen que es importante para el acceso a la justicia, para el acceso a los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBT, el ejercicio de la transparencia? Bueno, sabemos que puede ser desde, que el preguntar, ¿no? A veces obliga a las instituciones a que generen datos o estadísticas, ¿no? Porque hemos visto que de repente podemos preguntar a una institución cierto programa, de qué manera beneficia a las mujeres o a los hombres, y nos damos cuenta que no generan esa información, ¿no? Que no generan esos indicadores. Y eso, pues al final no nos va a permitir generar políticas públicas o programas específicos para las mujeres. Pero ustedes, ¿qué dirían que tiene que ver la transparencia con el acceso a derechos de las mujeres? Híjole, pues, yo creo que tiene todo que ver, ¿no? Y con todos los grupos, pero de manera particular con las mujeres, no solo como solicitantes, ¿no? Sino como personas que somos beneficiarias, incluso también de programas sociales, o para conocer cómo es el ejercicio, justamente, como decías, Jackie, del presupuesto, considerando que cada vez es más común hablar sobre presupuestos, que atienden de manera específica las necesidades de las mujeres. Entonces, creo que, conocer o hacer uso de estas herramientas, me encanta lo que dices, por un lado, empuja a que existan ciertos indicadores, por otro lado, nos posibilita dar seguimiento a estos programas, que pongamos atención en particular, aunque no sea un programa focalizado específicamente en la atención a mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos, sobre programas de atención a la pobreza, sobre programas de salud, sobre programas de educación, sobre programas de, acceso, derechos laborales, creo que también, estamos hablando de que también pegan de manera particular al sector femenino, porque también tienen mayor grado de vulnerabilidad en el acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, justo conocer cómo es que se están ofreciendo estos servicios, qué presupuesto se les asigna, cómo se evalúan, y es una manera también de conocer que si están garantizando, pues, que las mujeres también puedan acceder a sus derechos a la salud, a sus derechos a la educación, a sus derechos a un trabajo digno y bien remunerado. Y creo que son algunos de los ejemplos, ¿no?, en los que
En concreto, insisto, no solo las mujeres, sino todos los grupos, pero de manera especial las mujeres, puede mejorarse justo la creación de políticas públicas que atiendan de manera focalizada sus necesidades. Una de las compañeras a las que le preguntábamos, ¿no?, esta semana sobre el por qué es importante, Paulina Hernández, también nos decía que, conocer el estado de las cosas, ¿no?, cómo están, las instituciones al interior, nos permite identificar, la ausencia de los derechos, ¿no?, y en particular, cómo no se están garantizando los derechos de las mujeres. Y ahorita esto que decías, lo conecto por ahí con un artículo que leíamos, sobre transparencia y género, ¿no?, donde una, titular, la anterior titular del ITEI, ella mencionaba que han recibido solicitudes de información, particularmente de las mujeres, donde las mujeres preguntan cómo pueden acceder a distintos servicios, ¿no? ¿Cuál es el número de lugares disponibles que hay en una escuela para sus hijos? O decía también, ¿cuál es la institución pública que puede apoyarlas para trámites de divorcio o de pensión alimenticia, ¿no? Es una herramienta importante para todo esto. Tiene, como dices, tiene todo que ver Totalmente, con el género, ¿no? Tania, totalmente. ¿vas a decir algo? No, siento que es muy importante porque, las necesidades que tiene el género femenino es muy diferente al resto. Entonces, como el ejemplo que estabas diciendo ahorita, ¿dónde están las escuelas? ¿Qué programas sociales existen? Porque, existen programas hasta para madres trabajadoras, para dejar en guarderías a sus hijos. Entonces, es un sector que poco a poco se ha acercado más a este derecho, literal, porque están más al pendientes de que ellas tienen que salir a trabajar y tienen que buscar la manera de cómo tener herramientas pues para seguir ellas con su vida. ¿Y dirían ustedes que el acceso es equitativo? O sea, preguntan igual las mujeres que los hombres, me refiero en cuanto a cantidad, ¿no? O sea, ¿tienen acceso como a este mismo derecho o creen que todavía hay mucho trabajo por ahí que Pues, hacer? es una gran pregunta, ¿no? Porque, por un lado, no dudo que haya más interés de las mujeres en o sea, es decir, no debe haber menor interés, pues, pero me refiero al a justo el acceso a cómo hacer estas solicitudes, como nos explicaba Tania, pues, puede implicar muchos más retos para algunos grupos de mujeres. Por ejemplo, en tener, una computadora con conexión a Internet, o la posibilidad de hacer estas solicitudes vía la plataforma de transparencia, en trasladarse por sus propios medios, porque recordemos que las mujeres son también las primeras en usuarias del transporte público, para moverse, ¿no? Y específicamente llegar a la institución, por la disponibilidad de tiempo, por supuesto, porque también para el ejercicio de sus derechos políticos las mujeres también tienen más retos porque pues tienen el rol tradicional y de la carga de los tiempos de cuidado de la familia. Entonces, por supuesto que implica muchos más retos para las mujeres que, así como tenemos las herramientas actuales, no están favoreciendo que ellas también puedan acceder a su derecho. Sí, creo que es un porcentaje muy bajo, respecto a las solicitudes que se reciben, sí, todavía hay una brecha muy importante. Entonces, que no se limiten a me da vergüenza preguntar o van a decir que no sé ni qué es lo que quiero, pero sí, que se acerquen a cualquiera de los sujetos obligados donde ellas les interese saber cualquier programa, cualquier ayuda que se les pueda dar y sin problema, y más que es una obligación de parte de los sujetos obligados a, explicar el cómo. Sí, y justo, bueno, en la investigación que hacía Mariano para preparar acá el podcast, justo, se identificaba, ¿no? Que tal como ustedes lo dicen, las mujeres no usan en igual proporción que los hombres, este derecho y, pues, bueno, ya mencionaban algunos de los factores por los cuales pudiera ser esta situación y además si le sumamos otros factores, ¿no? Como las mujeres que están al interior del estado o las mujeres indígenas, ¿no? O sea, también todavía hay muchos retos ahí en el tema de, poder traducir y acceder, a los documentos en este y en otras agendas, ¿no? Y bueno, pues para cerrar, ¿qué nos podrían decir para quienes nos están escuchando, para las compañeras que participan en futuro? ¿Qué recomendación les podrían dar para que puedan ejercer como este derecho, involucrarse más y también al interior del partido, ¿no? O sea, preguntar también, este, en sus ayuntamientos, con sus diputadas y también, pues, en los procesos internos de futuro, ¿no? ¿Qué les dirían? ¿Cómo podemos acceder? Pues, más que una recomendación Ujú. específica para las mujeres militantes o simpatizantes de la comunidad, creo que es una reflexión al interior del partido sobre lo que puede hacer como también una institución de carácter público y lo que podemos hacer en los lugares donde nos toca representación. La transparencia, me comentaba un profesor, es como ver en un retrovisor, ¿no? Es como ver lo que ya pasó. Entonces, tú puedes pedir información sobre cosas y decisiones
que ya se tomaron. Y hay una posibilidad todavía muy grande para el ejercicio de este derecho de conocer los procesos que actualmente se están dando. Es decir, reglamentos en proceso de revisión, procesos o discusiones que están funcionando o sucediendo en el momento, ¿no? Entonces es un reto también y una posibilidad para el partido poner el ejemplo y compartir cómo son también nuestros procesos internos para que las personas puedan conocerlos, informarse, no solo hasta que ya se tomaron las decisiones, sino también intervenir en ese proceso de toma de decisiones. Y ahí en ese sentido, una de las cosas que también puede mejorar mucho desde las instituciones públicas es, bueno, hay, digamos, los sujetos obligados, como dice Tania, como se llaman, están obligados a generar la información, es decir, está el proceso de transparencia reactiva a partir de una solicitud cuando la gente lo pide, pero también está la transparencia proactiva, que obliga, sin ninguna solicitud de por medio, a poner a disposición de las personas información que es valiosa. Y por ley, hay muchos datos específicos que las instituciones públicas tienen que dejar en sus Portales. portal, ¿no? Para que cuando la gente lo busque en Internet no tenga que hacer ninguna solicitud y al momento tenga la información. Pero en ese hay mucha cancha abierta para no solo cumplir lo mínimo que obliga la ley, ¿no? Sino permitir, facilitar, dar claridad, accesibilidad en los documentos, ¿no? Porque una cosa es una fotocopia luego escaneada y ponerla ahí en internet, con eso cumplen, pero otra cosa es también facilitar la información en datos abiertos para que se pueda procesar y analizar. Es decir, creo que mucho depende también de la voluntad de las instituciones públicas para facilitar que las personas entiendan y usen la información y esté disponible sin necesidad de una solicitud de transparencia. Entonces, dentro del futuro tenemos también posibilidad de crecer en esto, de seguir fortaleciendo la transparencia proactiva y en el lugar que nos toque en representación, pues también favorecer que se realice de la misma manera, ¿no? En municipios y en el Congreso del Estado. Sí, y justo esto que mencionas es también como un pilar, ¿no? Transversal para futuro. Y bueno, para quien no lo sepa, Tania es la que siempre está ahí detrás de todas las personas que trabajamos en futuro, exigiendo, ¿no? Bueno, no exigiendo, pidiendo la información pues que pide la ley, ¿no? Que cumplamos con nuestras responsabilidades y pues, como dices, Ana, pues vamos caminando hacia allá, pero creo que Tania ahí, con Tania al frente vamos a poder avanzar cada vez más, ¿no? ¿Qué nos dices, Tania? Sí, yo creo que es, lo primordial sería, como dice, es tener la disposición. Si nosotros dentro del futuro tenemos muy claro lo que implica para nosotros tener transparencia en todos los procedimientos que tenemos internos, creo que eso da mucha confianza hacia las personas. Entonces, pues acérquense con nosotros, determinen algún tema de interés que ustedes lo vean como proactivo dentro del partido y creo que será una buena opción para nosotros visualizarlo en nuestra página. Entonces, no quedarnos con lo mínimo que dice la ley porque para nosotros hacer una gran diferencia contra los demás partidos, porque al revisar las otras páginas de los partidos, pues cumplen por cumplir. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, nosotros buscamos ir a más allá a lo que nos dice la ley, ser una real diferencia y que sea cumplido y esperar alguna revisión a nosotros por parte del instituto que nosotros estamos cumpliendo con un poco más de lo que dice la ley. Así es. Y bueno, justo en estas preguntas que hacíamos en la semana a distintas compañeras, una de ellas es Mariana Casillas, ¿no? Que es militante de Futuro, y le preguntábamos el por qué es importante para ella el ejercer este derecho, y nos decía que ella ve a la transparencia como estos mecanismos de anticorrupción, ¿no? Decía ella, para mí ejercer este derecho pues garantiza mi participación plena dentro de los espacios políticos en los que milito, ¿no? O sea, garantiza que no se tomen decisiones desde la arbitrariedad y, diría ella, también, me permite saber si estoy viviendo violencia, discriminación y buscar otros mecanismos de participación, ¿no? Entonces, también dentro de esta agenda y ejercicios de derechos que tienen las personas militantes en futuro, pues está esta herramienta para poder ejercerla y que forma parte, pues, de sus derechos, políticos y electorales. Para ir cerrando, las recomendaciones, siempre tenemos como una sección de recomendaciones. No sé si traen por ahí alguna que se les pueda ocurrir, alguna película, algún libro o alguna plataforma incluso que podamos acceder para conocer más del tema. Pues podría ser una película
americana, muy, muy hollywoodense, dirigida por Spielberg, pero creo que se llama The Post en inglés o Los archivos del Pentágono, que nos habla justo cómo a través de que se conoce información, eh, en este caso específico sobre la guerra de Vietnam, pues se retoma a través del ejercicio periodístico, se hace pública, se analiza, ¿no? Se expone y justo nos aprende, bueno, ayuda al aprendizaje colectivo de lo que no se hizo bien, de las sanciones que se tienen que ejercer y también de poner ojos a lo que sigue, ¿no? Entonces, está palomera, pero también está buena para entender el papel y que puede tener conocer la información y hacerla pública a través de los buenos y las buenas periodistas. Ok. Bueno, yo les traigo un documental, se llama Silencio Radio. Es un documental que se hizo de la mano con la periodista Carmen Aristegui. Entonces fue una investigación que ella le implicó hasta que la cesaran en el radio. Entonces, la información es poder. Entonces, en este documental es un documental muy interesante el cómo al hacerse llegar de documentos públicos se hizo latente un caso de corrupción que ahí quedó pendiente, que hasta la fecha no se ha tenido real una sanción como tal. Entonces, es un documental muy interesante que plantea la realidad en muchos casos aquí en México. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, nos llevamos, ¿no? Como estas ideas y esto que se decía al inicio, que el derecho a la información es un derecho llave porque abre puerta a otros derechos y nos decía por ahí una compañera, otro derecho se violenta de manera indirecta cuando no tienes acceso a la información, ¿no? Entonces, para cerrar, bueno, les invitamos a escuchar el próximo episodio donde estaremos hablando sobre personas con discapacidad y género. También tendremos otras grandiosas invitadas y pues bueno, cerramos con la frase del día y que es esta que ya hemos repetido, que es y la información es poder y tenemos derecho a saber. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.